Está hablando la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, después de su reunión con Antony Blinken. Vamos a escucharla. De una situación que es muy delicada porque está realmente en la frontera, ¿no? En nuestros ríos, en el río Bravo, en el río Grande, pero la mayor parte de las boyas están del lado mexicano. La Comisión Internacional de Límites y Aguas de ambas partes, las dos secciones de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, han hecho un trabajo de campo muy importante. Y creo que de ahí, y junto con esta demanda que ha interpuesto el Departamento de Justicia, creo que vamos a poder encontrar una solución. Por lo pronto ahora yo me voy realmente yo diría con un prospecto de mucha esperanza de que vamos a crear posiblemente un grupo de trabajo para ver primero qué dice la Corte Federal y por lo tanto qué podemos hacer para resolver este tema muy pronto. El segundo tema que quisiera contarles es que yo traje una carta personal del presidente Andrés Manuel López Obrador para el presidente Joe Biden. Y en esa carta, por supuesto, reconocemos el enorme trabajo que estamos haciendo conjuntamente y especialmente en el tema que preocupa y que fue el primero que abordó el secretario y que quiero reiterarles aquí el compromiso de México para trabajar conjuntamente yo diría, en el control, en el manejo y yo diría en poder romper las cadenas de suministro en relación a las drogas sintéticas. Y lo primero que quiero hacer es un gran reconocimiento al secretario Antony Blinken porque la creación de la coalición global de las drogas sintéticas que se celebró el 7 de julio y en la cual tuve el honor de participar como mi primera reunión, creo que fue muy importante. Participaron más de 80 países, más de 20 organizaciones. La verdad que es una idea muy importante y no solo una idea, sino que tenemos que ir hacia adelante en ello, independientemente de que se producen o no, dónde, etcétera. Lo importante que tenemos que lograr es detener estas cadenas de suministro y México está muy comprometido. Yo le traje al secretario Blinken una propuesta, no es una propuesta, ya es un proyecto que estamos llevando a cabo que se llama el Sistema Integral de Sustancias, que es una forma de monitorear digitalmente la entrada de precursores químicos de drogas sintéticas a México, pero fundamentalmente en México, por supuesto, y ver a dónde van estos precursores. Porque por supuesto que hay una parte que va a las industrias cosméticas o farmacéuticas, pero hay otra parte que se va al trabajo ilícito y eso también lo vamos a perseguir. Así es que en eso estamos muy conscientes de la prioridad que esto significa para Estados Unidos y para Canadá, porque se nos están yendo los jóvenes y este es el problema. Y yo creo que es un tema de salud pública, pero sin duda es un tema de colaboración y de colaboración global, no solamente entre nuestros países. Quiero también referirme a lo que hablamos sobre migración. Pero antes de eso, quizás en el tema de seguridad, porque vamos a tener esta reunión de seguridad y va a ser en México y nos va a dar mucho gusto recibir al secretario Blinken el 5 de octubre, o por ahí, pero creo que sí. Y vamos a hablar de este tema de seguridad, pero también vamos a hablar de algo para México es muy importante, que es el tráfico de armas. Para nosotros este es un tema muy importante porque es el otro lado de la moneda del problema de la delincuencia organizada. Y esto significa que podamos controlar la entrada de casi 200,000 armas que están entrando a México por año y que podamos realmente trabajar conjuntamente en ello. Y creo que hay avances muy importantes en Estados Unidos y queremos agradecer su compromiso al respecto, porque esto para nosotros es muy importante. Y ahora sí, en el tema que también hemos abordado y del cual yo soy responsable por mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el tema de migración. Y ahí creo que tenemos una maravillosa oportunidad porque creo que se han abierto vías legales o vías de movilidad segura, ordenada y regular entre nuestros dos países, de manera que no había habido antes. Y creo que esto hay que rescatarlo, hay que decirlo, hay que yo diría, comunicarlo. Y por eso decírselo a ustedes es muy importante, queridos medios de comunicación, porque se han logrado visas humanitarias, por ejemplo, para más de, yo diría, 177,000 personas de nacionalidades de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua.
Se han logrado más de 170,000 visas o permisos en el CBP-1. O sea, estamos hablando de 347,000 personas que han podido ingresar de manera regular y ordenada a Estados Unidos. Y esto nos parece de la primera importancia. Y por supuesto, también obviamente tenemos algunos otros aspectos interesantes, como es el tema de trabajo, ¿no? Permisos temporales de trabajo que son también muy importantes, y visas de estudiantes, y nuestra visa, por cierto, del Tratado de Libre Comercio, donde quizá vale la pena ampliar algunos aspectos, algunas profesiones que el sector privado nos está pidiendo, lo haremos pronto seguramente. Pero lo más interesante también, y me quiero referir a lo que México está dispuesto a hacer, y es a establecer un lugar en el sureste de México, que es donde el presidente López Obrador nos ha dicho que debemos enfocar nuestros esfuerzos para tener un espacio en donde, junto con las Naciones Unidas, con la Organización Internacional de Migración y con la Organización de los Refugiados, podamos dar lugar a un análisis o una evaluación preliminar de aquellas personas que se quedaron en México rezagadas después de la conclusión del título 42. Estamos hablando de un número específico de personas que están ahí, que podrán ser en cierta medida evaluadas en su elegibilidad para venir a Estados Unidos. Estados Unidos, entonces, una vez que se haga esa revisión por parte de las agencias de Naciones Unidas, podría enviar servicios consulares para ver qué personas pueden o no venir hacia acá, y las que no puedan, pues ya México verá si las integra, sobre todo en los proyectos. ¿Por qué el sureste? Porque es ahí donde el presidente López Obrador ha puesto la atención, en el plan, por ejemplo, del Tren Maya, en el corredor transísmico, donde además habrá y hay oferta de trabajo temporal muy importante. Y además porque no queremos que la gente siga arriesgando su vida en el norte y en el trayecto. Entonces pensamos que en el sur es el mejor lugar donde podemos recibir a estas personas. Y por tanto, pues ese es uno de los grandes temas que estuvimos conversando, y yo agradezco porque ahí tenemos un diálogo tan fructífero que debemos continuar. Y por último, no menos importante, es el tema económico. ¿Cómo podemos profundizar la integración económica entre nuestros países y con Canadá? Sin duda, pronto habrá esta reunión de líderes en Canadá. Bueno, y creo que nos vamos a ver muy frecuentemente, porque nos vamos a ver en la Asamblea General, después nos vamos a ver en México, luego nos vamos a ver acá de nuevo para APEC, y luego, en fin, creo que nuestra agenda es muy activa y me da mucho gusto. Y yo solamente quiero decirles por qué es tan importante este tema. Porque en los últimos 6 meses, hoy la Secretaría de Economía publica que el comercio entre nuestros países llegó a $400,000 millones en el primer semestre. Es decir, estamos hablando de una expansión impresionante. Y por cierto que México se ha convertido en el primer socio comercial de Estados Unidos. Y creo que eso es, y bueno, para nosotros ni duda cabe. Y desde luego, creo que es importante destacar también que con este gran tema de la relocalización, el reshoring, el nearshoring, realmente México, de acuerdo a cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, capturará el 50% de las inversiones de nearshoring, y seguramente Estados Unidos el otro 50%, porque de verdad que yo creo que ahí andamos. Pero quiero decirles que realmente es uno de los temas más relevantes, y reflejar, sí, que ¿por qué esto es tan importante? Esto es muy importante para la gente, porque ampliar las oportunidades económicas es ampliar las oportunidades de empleo. Y simplemente quiero decirles que hoy se publicaron unas cifras en México impresionantes, en las cuales se menciona claramente que en este periodo hubo una disminución de 5 millones de personas pobres en México. Eso es lo que se publica hoy en los diarios mexicanos, y yo creo que esto es muy relevante, porque en el fondo todo esto que estamos haciendo es para el beneficio de la gente. Nosotros trabajamos para la gente, y no quiero dejar afuera a las mujeres. Y sobre todo, pues somos mujeres, ¿verdad? Y por lo tanto también somos muy comprometidas con ayudar a las mujeres, a las familias, y creo que ahí está nuestro futuro de la relación del Bicentenario, querido Tony Blinken, querido secretario, en donde podamos ampliar nuestras posibilidades de integración profunda, integración entre nuestras naciones, entre los pueblos, y creo que ahí es donde está nuestra alianza estratégica. Muchas gracias. First question today goes to Kylie Atwood with CNN.
Son las palabras de la secretaria Alicia Bárcena en esta reunión que ha tenido con Antony Blinken, la primera vez que se reúnen, donde abordan estos temas de migración, de tráfico de drogas y de armas, obviamente la seguridad. Hablaron de las boyas que están ahí en el río Bravo, en el área de Coahuila, con la frontera con Texas, y la cuestión, por supuesto, económica. Son los temas más importantes de los que han hablado, de los que ha dado cuenta la secretaria Alicia Bárcena en esta primera reunión que tiene con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.